Hola, bienvenido a Matemac TV. Hoy vamos a explicar un ejercicio que estuve colocando en las redes sociales y parte de ese ejercicio hoy vengo a explicarlo, cuáles son los procedimientos a realizar a la hora de encontrar dicho resultado. Para esto tenemos que entender o tener en cuenta qué tipo de ejercicio vamos a darle solución. Lo primero es saber qué ejercicio es. En la parte es conocer conceptos, propiedades. Aquí estamos en presencia de una ecuación exponencial. Entonces debemos entender qué es la ecuación exponencial o cómo sabemos nosotros que estamos en presencia de un ejercicio, una ecuación exponencial. Para eso tenemos que entender que una ecuación exponencial es aquella donde la incógnita, en este caso, como observamos acá, la incógnita está como exponente. Está como exponente, entonces estamos en presencia de una ecuación exponencial. Entonces, con una base constante. Eso es lo que tiene que ver la definición de una ecuación exponencial. Para eso también tenemos que tener en cuenta algunas propiedades, ¿verdad? Porque en este caso, si no tenemos conocimiento de estas propiedades que he colocado acá, que son las más importantes a la hora de resolver una ecuación de exponencial, y hay otras, ¿no? Pero en este caso coloqué la más importante, pero debemos tener conocimiento de todas esas propiedades exponenciales. También tenemos que tener conocimiento de las descomposiciones de factores primos. No siempre el ejercicio va a ser con una descomposición en primo, que a la final es una potencia, ¿no? Una base con exponente a la hora de, como vemos acá, tenemos una base con exponente n. Este n significa n veces. Supóngase un ejemplo rapidito, si aquí tienes 2 elevado a la 5, quiere decir que el 2 se repite 5 veces. Eso es lo que quiere decir una base con n veces. Y debemos tener en cuenta propiedades de la matemática, como el factor común, que es la propiedad distributiva, tanto por la derecha como por la izquierda. Estos son notas que coloco a la hora de resolver este planteamiento, una situación matemática. No es, como yo lo voy a resolver, no necesariamente debe ser así, pero hay muchos procedimientos. Hoy le voy a dar un procedimiento y probablemente usted encuentre otros procedimientos, pero estos procedimientos son muy importantes porque nos basamos directamente a propiedades. Entonces vamos a darle solución a dicho ejemplo. Entonces fíjense acá, aquí tenemos una base con x menos 1 más una adición de 3x menos 2. Vamos a utilizar esta propiedad que se encuentra acá. Ahí tenemos una base n menos m, eso va a ser igual a un cociente. Entonces aquí podemos observar que este cociente que estaba negativo, en este caso n menos 1, donde menos m está negativo, cuando lo convierto en un cociente pasa a positiva. Entonces eso es lo que vamos a aplicar a la hora de resolver esta ecuación exponencial. Entonces observo y aplico la propiedad. Entonces me va a quedar 3x sobre 3. Y ustedes se dirán, bueno, ¿por qué 3? ¿Y qué pasó con el 1? Bueno, en otras palabras, aquí podemos entender que el menos 1 es una propiedad inversa. Es cuando tú tienes una propiedad inversa, como lo podemos ver acá, x menos 1, en este caso utilicé a menos n va a ser igual a 1 sobre a la n. Entonces, este negativo, que es el que tenemos acá, menos 1, pasó a positivo. Entonces aquí estamos aplicando la primera propiedad. Por eso es muy importante a la hora de tener en cuenta todas las propiedades a la hora de resolver una ecuación como este tipo. Bueno, igualmente hacemos el procedimiento del otro lado. Sería 3x, 3 elevado a x, menos 3, en este caso sobre 3 elevado a la 2. Igualmente, como podemos observar acá, tenemos una base con x menos 2, tenemos una base con n menos m, eso se convierte ahora en un cociente. Pero ese cociente va a cambiar, o sea que este menos m, al convertirlo en cociente, me va a quedar a la m positivo. Y esto va a ser igual a 3 elevado a la 3 multiplicado
por 4. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo sacamos todo eso? O sea, ¿cómo salió 3 elevado a la 3 por 4? Bueno, anteriormente les dije que es muy importante la descomposición de factores primos. La descomposición de factores primos viene dado que descomponemos este número, el 108, en factores primos. O sea, sacándole la mitad, sacándole la tercera, la cuarta y así sucesivamente. En este caso utilicé la descomposición de factores primos. El 2 es 2 a la 2, que es 4. Y el 3 a la 3 es 27. Y 27 por 4 es 108. Entonces, ya ahí tenemos una descomposición. Y ahora ustedes se dirán, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, aquí observo, o podemos observar, que aquí tenemos un factor común. Y ese factor común, como podemos ver, es el 3 elevado a la x. Entonces yo puedo tomar ese factor común, o sea, tomarlo de ahí, y luego hacer una propiedad distributiva de la multiplicación, realmente. Aquí tenemos un factor común que es 3 elevado a la x, 3 elevado a la x. Entonces ese factor común lo voy a tomar y voy a colocar entre paréntesis, ¿no? Entonces ese factor común lo saqué de aquí. Eso significa que me va a quedar un tercio más, el factor común lo tomé de acá, me va a quedar 1 sobre 3 elevado a la 2, eso es 9. ¿Sí? Y esto me va a quedar igual. ¿Qué significa igual? Bueno, eso no, en este caso no voy a trabajar con él todavía, entonces no hago nada con él. Entonces fíjense que ya aquí tenemos números, dos fracciones con diferentes denominadores. Ya ahí usted conoce todos los procedimientos que debemos hacer. Entonces nos queda 3 elevado a la x que multiplica. Si hago esta operación me va a quedar 12 sobre 27 es igual a 3 elevado a la 3 multiplicado por 4. Bueno, 12 entre 27 puedo encontrar una fracción equivalente. Y una fracción equivalente, eso no es otra cosa que decir 4 entre 9. Y eso va a ser igual a 3 elevado a la 3 multiplicado por 4. Ahora podemos observar acá que, y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo consigo esa fracción equivalente? No es otra cosa que decir una descomposición de esa fracción. Es como decir, sacarle la mitad a 12, pero el 27 no tiene mitad, tiene tercera. Pero el 12 también tiene tercera, o sea que puedo sacarle la tercera a 12, que es 4, y la tercera a 27, que es 9. Fíjense que aquí tenemos una fracción. Entonces, este número que está dividiendo pasa a multiplicar, y este número que está multiplicando pasa a dividir. Ah, bueno, eso no es otra cosa que decir que 3 elevado a la x va a ser igual a ¿quién? Ah, bueno, va a ser igual a 3 elevado a la 3 por 4 por 9 sobre 4. Vuelvo y repito, el 9 que estaba dividiendo pasó a multiplicar y el 4 que estaba multiplicando pasó a dividir. Entonces ya ahí tenemos, ya podemos resolver, podemos cancelar el 4 con el 4. Eso lo puedo hacer porque uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Entonces no hay otra cosa que decir, 3x va a ser igual, 3 elevado a la x, perdón, va a ser igual a 3 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2. ¿Y de dónde salió ese 3 elevado a la 2? Bueno, lo que hice fue una descomposición de factores primos del 9. Y acá tenemos un producto de igual base. Si tengo un producto de igual base, fíjense acá que tenemos un producto de igual base. Si tengo un producto de igual base, ¿qué hago? Coloco la misma base y sumo su exponente. Ah, bueno, esta entonces me va a quedar 3 elevado a la x va a ser igual a 3, coloco la misma base, tengo la misma base, coloco la misma base, y sumo su exponente. Eso quiere decir que 3 más 2, 5. Entonces, cuando termina el ejercicio, bueno, ya el ejercicio está a punto de terminar. Entonces, como estamos trabajando en la definición de ecuaciones exponenciales, cuando la incógnita, como lo dije al principio, ¿cómo sabe usted que es una ecuación exponencial? Cuando la incógnita está como exponente. Entonces, ¿cómo o le doy resultado a ese ejercicio? Vamos a trabajar en funciones de las bases. Y en funciones de la base es lo que tenemos. Si las bases son iguales, su exponente en sí también son iguales. Eso quiere decir que x va a ser igual a 5. La solución.
Recuerde que aquí estamos trabajando con una igualdad. Si estamos trabajando con una igualdad, eso significa que todo lo que está aquí es igual a 108. Eso significa que cuando yo coloque aquí 5 y coloque 5 aquí, resuelvo ambos y la puedo resolver acá, 3 a la 4 y 3 a la 4, porque 5 menos 1 me queda 4 y 3 a la 4 es 81. Y aquí me queda 3, 5 menos 2 es 3 y 3 a la 3 es 27 y 81, eso me da 108 y 108 es igual a 108. Eso quiere decir que todo el procedimiento matemático que hicimos acá está bien porque hemos encontrado el resultado.